Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, profesor. Bueno, gracias por recordarme. Se me había olvidado grabar la clase. Bien, entonces estamos aquí que este es Z. Estábamos hablando que este es un valor Z cualquiera. Tenemos las profundidades. Las profundidades también las hemos denominado H para un punto cualquiera de área de A. H sub G para la altura del centro de gravedad. Y H sub C para el punto de aplicación de la fuerza resultante, o también denominado centro de presión. Habíamos hablado de que tenemos un ángulo alfa, tenemos que el seno de alfa es la relación entre la altura h sobre y. Aquí tenemos seno de alfa es h sobre y, h es y seno de alfa. Partimos de la ecuación fundamental de la hidrostática, donde la presión es igual al peso específico por la profundidad. La profundidad es igual a lo mismo, presión sobre peso específico. Y aquí tenemos que la presión sobre peso específico es igual a Y seno de alfa. Con esto podemos decir entonces que la presión en cualquier punto es igual a peso específico por Y seno de alfa. Ese es el valor de la presión en cualquier punto. Un diferencial de fuerza, por ejemplo, en este elemento aquí de área A, un diferencial de fuerza va a ser igual a la presión que hay sobre el elemento por el área, presión por área. Y de aquí tenemos que dF es igual a peso específico seno de alfa por dA. Por lo tanto, entonces, la fuerza es la integral de seno de alfa por dA por el peso específico. Eso nos lleva a que la integral de Y por dA, la integral de Y por dA es igual a el producto de Y sub G, que es este valor, Y sub G, este valor Y sub G, multiplicado por el área de la superficie. Entonces la integral de Y por dA es igual a Y sub G por A. Si esto lo reemplazamos en la ecuación que nos dice que la fuerza es igual a Y sub G por A, ¿sí? Por el peso específico seno de alfa, y Y sub G en este caso es igual, perdón, H sub G es igual a seno de alfa por Y sub G. El seno de alfa por Y sub G es igual a H sub G. Por lo tanto, entonces podemos concluir, que es la conclusión general, principal, que la fuerza sobre una superficie plana sumergida es igual a la presión en el centro de gravedad, que es peso específico por H sub G por el área, que es lo que tenemos aquí como conclusión general. Entonces, repasando, concluyendo, la fuerza sobre una superficie plana sumergida, la magnitud de la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. Esta es la conclusión general. La fuerza sobre una superficie plana sumergida es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. Luego, vamos a ver dónde está aplicada la fuerza. Y vemos que la fuerza, tenemos que mirar cuál es el punto de aplicación de esta fuerza. Aquí solamente sabemos la magnitud, pero no sabemos dónde está aplicada la fuerza. Para eso aplicamos momento. Vamos a aplicar un momento con respecto al eje OX. Hacemos momento con respecto al eje OX, similar a como se hace
los cálculos en mecánica, en estática, en física, donde para hallar la fuerza resultante, la fuerza resultante, hacemos momento con respecto a un punto cualquiera en el cual el momento de la fuerza resultante, que en este caso es F sub R por X sub C, es igual a la suma del momento de las fuerzas componentes. Y con eso podemos encontrar el valor de X sub C, que es lo que estamos haciendo. Eso mismo hacemos acá. Hacemos el momento de cada una de estas fuercecitas. Aquí hay una fuercecita. Esta fuerza de F la multiplicamos por su momento. ¿Cuál es el? Por su brazo. El brazo en este caso es Y. Entonces, de F por Y es el momento con respecto a X. La sumatoria de todas estas fuerzas, de todos estos momentos, me da el momento total, que debe ser igual a la magnitud de la fuerza resultante multiplicado por su brazo, que en este caso es Y sub C. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces hacemos que un de momento es un diferencial de fuerza por Y, pero de F, perdón, es igual a peso específico seno de alfa Y por dA. Esto es el diferencial de fuerza. Al multiplicarlo por Y, que es el brazo, me queda que un diferencial de momento es igual a peso específico Y cuadrado seno de A por dA. De aquí tenemos que el momento es igual, el momento total será igual a peso específico seno de alfa por dA por la integral de Y cuadrado por dA. Pero este momento es igual al momento de la fuerza resultante por Y sub C. Pero vimos que la fuerza resultante es igual a este valor. Es igual a peso específico seno de alfa integral de Y por dA. Por lo tanto, aquí podemos simplificar estos dos valores y me queda que Y sub C es igual a la integral de Y cuadrado por dA sobre la integral, que es esta, de Y por dA. ¿Y qué es la integral de Y por dA? Ya vimos que la integral de Y por dA es el producto de Y sub G por A, y la integral de Y cuadrado es el momento de inercia del área con respecto al eje OX. Este es el eje. Con respecto a este eje, siempre tenemos que hacer el momento de inercia con respecto a ese eje. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Me quedé solo. Bueno, tenemos entonces el otro tema, que es el valor de X sub C, o sea, este valor y este valor. Entonces hacemos momento de esta fuerza de F, y ahora no vamos a hacer momentos con respecto a OX, sino vamos a hacer momentos con respecto a OY. La sumatoria de todas estas fuerzas multiplicadas por su brazo, que es X, la integral de dF por X, debe ser igual a la integral del momento de la fuerza resultante por su brazo. Entonces lo que hacemos aquí, un diferencial de momento va a ser igual a un diferencial de fuerza por su brazo, que es X. Si reemplazamos, nos queda que de momento es igual al peso específico, el producto de XY seno de alfa por dA. Y podemos entonces resumir que el momento OX es igual a peso específico seno de alfa, que es una constante, por la integral de XY por dA. Pero el momento total, como les dije, es igual a la fuerza resultante por el brazo. Y su brazo en este caso es X sub C. Por lo tanto, la fuerza resultante por X sub C es igual a peso específico seno de alfa integral de XY por dA. Si reemplazamos, despejamos, nos queda que X sub C
es igual a la integral de XY por dA sobre la integral de Y por dA. Y vimos ya que la integral de Y por dA es igual al producto de Y sub G por A. Y el momento de inercia IX es el momento polar con respecto al eje OXY. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Por el momento no, profe. Ok. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? En resumen, tenemos que la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. Y Y sub C es igual a el momento de inercia con respecto al eje OX, que es este, respecto al eje OX, sobre Y sub G por A. Y X sub C es el momento polar con respecto a XY sobre Y sub G por A. Estas ecuaciones las podemos transformar con respecto a los momentos de inercia relacionados con el centro de gravedad, porque son los que generalmente se conocen y los que están tabulados. En caso de que no tengamos ningún valor, podemos encontrarlos por integrar los momentos de inercia, los polares y el momento de inercia con respecto a cualquier eje. Vamos a aplicar entonces unas ecuaciones para cambiar el momento de inercia con respecto a cualquier eje al momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Para el caso del momento de inercia, tenemos que el momento de inercia de una figura cualquiera que tiene un eje que pasa por su centro de gravedad con respecto a otro eje paralelo, ¿sí? Entonces podemos decir que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia que pasa por el centro de gravedad de la figura paralelo al eje Y más la distancia que separa a los dos ejes, que en este caso es X, al cuadrado por el área de la superficie. Y si esto lo reemplazamos, esta expresión, vamos a reemplazar que el momento OX, este momento OX, es igual al momento de inercia con respecto al centro de gravedad más el área por la distancia que separa los dos ejes. La distancia que separa los dos ejes, en este caso sería un eje que pasa por aquí por el centro de gravedad y la distancia que separa los dos ejes es Y sub G. Y sub G. Entonces si reemplazamos, tenemos que Y sub C es igual al momento de inercia que pasa por el centro de gravedad sobre Y sub G por A más Y sub G. Esto es lo que nos comprueba que el centro de presión está siempre por debajo del centro de gravedad y está por debajo una distancia I sub C sobre Y sub G por A. Y la conclusión aquí es que siempre el centro de presión está por debajo del centro de gravedad. Para el caso de X sub C, tenemos que, vamos a hacerlo, tenemos este eje XY y tenemos un eje X', Y', sistema de coordenadas X', Y' que pasa por el centro de gravedad de la figura y que es paralelo al sistema originalmente planteado. En este caso, el momento de inercia con respecto a este punto, momento polar, y XY es igual a el momento polar con respecto a este segundo sistema de coordenadas X', Y', más el producto de X, que es la distancia al centro de gravedad, por Y, por el área. Aquí me faltó el área. Al reemplazarlo en la ecuación anterior, me quedaría, voy a reemplazar IXY, me quedaría que es el momento de inercia con el nuevo sistema de coordenadas, momento polar, el producto de los centros de gravedad de la figura multiplicado por el área.
Por lo tanto, nos quedaría que x sub c es igual a ix y' sobre y sub g por a más y sub g. Cuando la figura es simétrica con respecto a un plano vertical, ejemplo aquí, si yo tengo un rectángulo simétrico, ahí existe un eje vertical de simetría. Cuando esto sucede, este valor de momento de inercia es 0 y por lo tanto, para este caso específico, y sub c coincide con x sub g. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, yo tengo un triángulo simétrico, en este caso, y sub c, x sub c coincide con x sub g. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No hay preguntas. Ninguna, profe. Bueno, entonces aquí tenemos un ejercicio de aplicación que es el ejercicio más sencillo, uno de los más sencillos. Una superficie plana sumergida que tiene un ángulo de inclinación alfa. Nos piden hallar la fuerza sobre la superficie y el punto de aplicación. Dijimos que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. La presión en el centro de gravedad va a ser la profundidad h sub g multiplicado por el peso específico, me da la presión. Entonces el área es igual de la superficie de esta superficie plana, es B por L. Y sub G medido por el plano inclinado, Y sub G es igual a L medios más A. H sub G es igual a Y sub G por el seno de alfa. Por lo tanto, entonces la fuerza sobre esta superficie va a ser igual a peso específico Y sub G seno de alfa por B por L. Reemplazando nos queda que la fuerza entonces sería igual a F, peso específico, L medio más A, por el seno de alfa por el área. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces veo que todo está muy claro. Vamos a calcular Y sub C. Para calcular Y sub C se toma el momento de inercia con respecto al centro de gravedad de un círculo. Esta es la figura. El momento de inercia con respecto al rectángulo es igual a un doceavo de la base por la altura al cubo. Entonces lo reemplazamos y nos queda que esto es un doceavo de B por H al cubo sobre L medio más A, B por L, más L medio más A, que viene siendo Y sub G. Y aquí podemos entonces ver que Y sub C es igual a L cuadrado sobre 12 L medio más A más L medio más A. Si la superficie se encuentra en contacto, si la figura se encuentra en contacto con la superficie, entonces el valor de A es 0 y podemos decir que Y sub C está a 2/3 de L. Y sub C se encuentra a 2/3 de L. Para este caso específico, X sub C, como la figura es simétrica con respecto a un eje vertical, nos queda que X sub C es igual a B medio. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Habíamos hablado de esta figura que consiste en calcular la fuerza sobre la superficie azul y que se calcula haciendo la fuerza sobre dos superficies
sobre una superficie de un rectángulo y sobre una superficie de un círculo. Aquí tenemos las dos superficies, ¿sí? Donde la fuerza F sub C representa la fuerza sobre el círculo, la fuerza F sub R, la superficie azul, y la diferencia entre los dos, que es la fuerza roja, me da la fuerza resultante. Igual hicimos para un rectángulo, ¿sí? Para un rectángulo donde tenemos aquí el trapecio de el volumen de presiones. La presión en la cara superior es igual al peso específico por la profundidad, y en la cara superior igual va a ser igual a peso específico por A más 2R, que es la profundidad, me da la presión en este punto, y con esto yo puedo construir el volumen de presiones, que es todo este. Y puedo calcular la fuerza resultante como el volumen de todo esta figura de presiones. Igual tenemos para el círculo, ¿sí? Cuando tenemos un círculo aquí, igualmente tenemos las presiones en la cara superior, que son iguales a peso específico por A, y en la cara inferior, que sería 4R más A, 2R más A, perdón. Peso específico por A más 2R. Me da la presión, y todo este volumen me da la magnitud de la fuerza. ¿Alguna pregunta? Este es el resultado de los dos. Al integrar las dos figuras, este volumen, ¿sí?, que se resta del volumen exterior, y nos queda lo que hablábamos de la figura azul, que es esto que aparece aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos la fuerza resultante y tenemos el punto de aplicación Y sub C, el punto de aplicación del círculo, el punto de aplicación del rectángulo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces tenemos todo el tema de cálculos, aplicando todas las ecuaciones que hemos visto. Ya esto ya lo han visto varias veces. Hicimos otro ejercicio, que este lo hice por integral, para calcular sobre una superficie plana vertical no simétrica el valor de X sub C y el valor de Y sub C. Aquí hicimos por integral, tomamos un elemento diferencial de fuerza, que fue este de Y. Este elemento de Y tiene un ancho de X, entonces un diferencial de fuerza sobre este elemento va a ser la presión en el centro de gravedad de esta figura, de este elemento, un elementico de área diferencial, por dA. La presión por dA. La presión en cualquier punto va a ser de esta franja, va a ser igual al peso específico por Y, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por dA. El dA en este caso es la franja que tiene un valor de X por dy. Entonces el dA es X por dy. Reemplazando, nos queda que un diferencial de fuerza en la superficie roja es igual al peso específico Y por X por dy. Y si queremos encontrar la fuerza sobre toda esta superficie, tenemos que hacer la integral. Entonces la fuerza es la integral entre 0 y A de XY por el peso específico XY por dy. Si hacemos la integral, encontramos que la fuerza es igual a un sexto de B, por A al cuadrado. Esto mismo lo podemos calcular si aplicamos la fórmula, donde la fórmula que vimos, que la magnitud de la fuerza es igual a la presión
en el centro de gravedad. Entonces, ¿cuánto es la presión? El centro de gravedad de esta figura estaría a B tercios. Aquí tendríamos B tercios a tercio. Ahí está el centro de gravedad de la figura. En este punto, ¿cuánto vale la presión? Ahí vale la presión, es igual, tiene una profundidad de A tercio, A sobre 3, multiplicado por el peso específico y por Y sub G, que sería Y sub G, que es igual a tercio. Y, perdón, aquí es la presión en el centro de gravedad sería igual a peso específico por A. Aquí tengo un error, señores. Profe, ¿no sería presión en el centro de gravedad por el área? Sí, es presión en el centro de gravedad. Aquí estoy equivocado. Me excusan aquí que me perdí un poco. La fuerza entonces es la presión en el centro de gravedad multiplicado por el área. ¿Sí? Entonces la presión en el centro de gravedad no es más que peso específico por A tercio. ¿Sí? Y el área es igual a A por B sobre 2. De aquí da A por B sobre 2. Y aquí sí, entonces tenemos que la magnitud de la fuerza es igual a peso específico sobre 6 por B al cuadrado. ¿Está claro? Estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Verdad? Y lo mismo hacemos para encontrar el momento con respecto al eje de las X, al eje OX. Entonces hacemos aquí sumatoria de momento con respecto a OX. Hacemos un diferencial de momento que es un dF por Y, donde aquí tenemos el valor de dF, que es peso específico XY cuadrado por DY. Reemplazando, hacemos aquí una línea recta, encontramos la ecuación de la línea recta, encontramos la pendiente de la línea recta. Con esto encontramos la ecuación de esa línea recta. La reemplazamos en esta ecuación y encontramos que el valor de Y sub C es igual a 1/2 de A. Para esta figura en especial, aquí encontramos que Y sub C está en la mitad de la altura de A. Aquí no está esquemático, pero en este caso el Y sub C sería igual a 1/2 de A. Y estaría por debajo de Y sub G, que es 1/3 de A. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Aquí, ¿qué hacemos? Encontramos el X sub C. Entonces, X sub C nos da que es igual a 1/4. Haciendo lo mismo, pero entonces ahora aquí hacemos un momento con respecto al eje OY. Y aquí un diferencial de fuerza es igual un diferencial de momento es igual al diferencial de fuerza aquí. Tenemos, este es el diferencial de área, que es X por DY, y lo multiplicamos por su brazo. En este caso, el brazo es X
Si esto es X, entonces esto es X medio. Eso es lo que hacemos acá en esta ecuación, donde un diferencial de momento es igual a un diferencial de fuerza por su brazo, que es X medio. Y luego el momento total va a ser la integral de todo esto, ¿sí? Entonces reemplazamos y nos queda que el momento total es igual a un 24avo de peso específico a cuadrado de cuadrado, pero esto es lo mismo que la fuerza resultante total por X sub C. Finalmente podemos reemplazar y nos queda que X sub C es igual a un cuarto de B. O sea, para esta figura, voy a hacer el dibujito acá abajo. Entonces tenemos que esto es B y que esto es A. Para este caso específico encontramos que el punto de aplicación está a medios, ya que está por aquí, y está a B cuartos. O sea, el punto de aplicación aquí es la mitad de un cuarto. O sea que en este punto, aquí, tenemos aplicada la fuerza resultante. Y el centro de gravedad, esto sería a cuartos. Y aquí tenemos a medio. El centro de gravedad estaría un poco más arriba. Centro de gravedad va a estar distinto. Entonces tenemos que este es a medio. Digamos que aquí es a tercios, que es el centro de gravedad. Y acá a medios, a cuartos. Entonces este es a tercio. O sea que el centro de gravedad estaría por aquí. Entonces esto es G y esto es C. ¿Preguntas? Ok, ¿alguna pregunta? Aló, no escuché bien. Momentáneamente no, profesor. Bueno, entonces aquí hice este ejercicio para mostrarles por integral detalladamente el concepto de cómo se calcula la fuerza, pero podemos aplicar las ecuaciones que ya hemos visto. Y aquí en este caso específico, calculamos entonces con las fórmulas que les había dicho. Entonces, donde dice que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, encontramos que la presión es el peso específico por H sub G. Aquí tenemos que H sub G es un tercio de A, que el área es B medio, que la fuerza entonces es igual a un sexto de B a cuadrado. Y aplicamos entonces los criterios para Y sub G, Y sub C, y encontramos que el momento de inercia para un triángulo es un 36avo de B por al cubo. Y sub G es un tercio de A. Aplicamos la ecuación y nos da que Y sub C es igual a un medio de A, tal como lo habíamos calculado tal como lo habíamos calculado aquí en esta página. Y igual hacemos con X sub G y encontramos que X sub G es igual, aquí tenemos el momento polar, y X prima Y prima
y encontramos que x sub c es igual a 1/4 de b. ¿Alguna pregunta? Bueno. Con esto doy por terminado el primer ciclo de fuerzas sobre superficies planas. Hasta aquí vamos. ¿Preguntas? Es el tiempo de ustedes. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, creo que con esto damos por cumplido el tiempo de repaso. Ya la próxima clase voy a entrar a fuerzas sobre superficies curvas y doy por concluido el primer paso sobre fuerzas sobre, doy el primer tema de fuerzas sobre superficies planas. Bueno, ¿otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces doy por concluido el periodo sincrónico del día de hoy. Espero que revisen las clases, que se pongan al día para poder continuar lo más rápido posible y tratar de adelantar o avanzar, porque igual el tiempo el tiempo perdido, que no es perdido porque cada quien lo utiliza en otras cosas, pero el tiempo que no tuvimos clase, pues vamos a tratar de avanzar lo más que podamos de la mejor manera. ¿Alguna pregunta?